Intelecto. Ensayo de Ralph Waldo Emerson. Vamos, acelerad las estrellas del pensar hacia sus metas brillantes. El sembrador esparce su semilla, el trigo derramado será almas. Toda sustancia es eléctrica negativamente respecto a la que está por encima en la tabla química, positivamente respecto a la inferior. El agua disuelve la madera, el hierro y la sal. El aire disuelve el agua. El fuego eléctrico disuelve el aire. Pero el intelecto disuelve en su irresistible disolvente el fuego, la gravedad, las leyes, el método y las más sutiles relaciones innominadas de la naturaleza. El intelecto queda tras el genio, que es intelecto constructivo. El intelecto es el sencillo poder anterior a toda acción o construcción. Alegremente desplegaría por serenos grados una historia natural del intelecto, pero ¿qué hombre ha sido capaz de marcar los pasos y límites de esa esencia transparente? Siempre han de plantearse las primeras preguntas y el doctor más sabio es apedreado por la curiosidad del niño. ¿Cómo podemos hablar de la acción de la mente desde un punto de vista como el de su conocimiento, su ética, sus obras y cosas así, cuando mezcla la voluntad con la percepción y el conocimiento con el acto? Cada uno se convierte en el otro. Ella existe sola. Su visión no es como la visión del ojo, sino que es la unión con las cosas conocidas. El intelecto y la intelección significan para el oído común considerar la verdad abstracta. Las consideraciones de tiempo y lugar, de tú y yo, de provecho y daño, tiranizan la mente de la mayoría de los hombres. El intelecto separa el hecho de vosotros de toda referencia local y personal y lo discierne como si existiera por sí mismo. Heráclito consideraba los actos como nieblas densas y coloridas. Al hombre le resulta difícil caminar en línea recta en la bruma de los afectos buenos y malos. El intelecto está vacío de afecto y ve el objeto como queda a la luz de la ciencia, frío y desprendido. El intelecto sale de lo individual, flota sobre su propia personalidad y observa como un hecho y no como un yo y mío. Quien está inmerso en lo concerniente a personas y lugares no puede ver el problema de la existencia. La naturaleza muestra todas las cosas formadas y limitadas. El intelecto atraviesa la forma, salta el muro, detecta la igualdad intrínseca entre las cosas remotas y reduce todas las cosas a pocos principios. Hacer de un hecho el tema del pensamiento eleva el intelecto. Toda esa masa de fenómenos mentales y morales que no convertimos en objetos de pensamiento voluntario entra en el poder de la fortuna. Constituyen la circunstancia de la vida diaria. Están sometidos al cambio, el temor y la esperanza. Todo hombre contempla su condición humana con cierta melancolía. Como el barco varado batido por las olas, el hombre, encerrado en la vida mortal, queda a merced de los acontecimientos venideros. Una verdad, separada por el intelecto, deja de ser un tema del destino. La contemplamos como a un Dios sobrepuesto al cuidado y el temor. Así cualquier hecho de nuestra vida o cualquier registro de nuestra fantasía o reflexión, desenredado de la red de nuestra inconsciencia, se convierte en un objeto impersonal e inmortal. Es el pasado restaurado pero embalsamado. Un arte mejor que el de Egipto lo ha salvado del temor y la corrupción. Queda desentrañado del cuidado, ofrecido a la ciencia. Lo que se dirige a nuestra contemplación no nos amenaza, sino que nos hace seres intelectuales. El crecimiento del intelecto es espontáneo en toda expansión. La mente que crece no podría predecir los momentos, los medios, el modo de esa espontaneidad. Dios entra por una puerta privada en cada individuo. Mucho antes de la edad de la reflexión está el pensar de la mente. Salió inadvertida de la oscuridad a la maravillosa luz de hoy. En el periodo de la infancia aceptaba y disponía de todas las impresiones de la creación circundante a su propia manera. Cualquier cosa que la mente haga o diga responde a una ley, y esta ley nativa perdura sobre ella después de haber llegado a la reflexión o pensamiento consciente. En la vida del más trillado, pedante, introvertido, atormentador de sí mismo, la mayor parte le resulta incalculable, imprevista, inimaginable. Y así debe ser hasta que pueda acogerse a sí mismo por las orejas. ¿Qué soy yo? ¿Qué ha hecho mi voluntad para convertirme en lo que soy? Nada.
Corrientes secretas de poder y mente me han hecho flotar en este pensamiento esta hora, esta conexión de acontecimientos, y mi ingenuidad e intención no lo han frustrado, no ha contribuido a ello en grado apreciable. Nuestra acción espontánea es siempre la mejor. No podéis, con vuestra mejor deliberación y atención, acercaros tanto a cuestión alguna como con una mirada espontánea, aunque os levantéis de la cama o salgáis a pasear por la mañana tras haber meditado el asunto antes de dormir la noche pasada. Nuestro pensar es una piadosa recepción. La verdad de nuestro pensamiento, por tanto, está viciada tanto por la dirección demasiado violenta dada por nuestra voluntad como por una negligencia excesiva. No decidimos lo que pensaremos. Solo abrimos nuestros sentidos, despejamos como podemos cualquier obstáculo del hecho y permitimos que el intelecto vea. Tenemos poco control sobre nuestros pensamientos. Somos los prisioneros de las ideas. Ellas nos trasladan por momentos al cielo y nos atrapan tan plenamente que no tomamos pensamiento alguno para mañana. Miramos como niños sin esfuerzo para hacer los nuestros. Pronto caemos en ese rapto, recordamos dónde hemos estado, lo que hemos visto, y repetimos tan fielmente como podemos lo que hemos contemplado. En la medida en que nos acordamos de estos éxtasis, nos entusiasma la indeleble memoria del resultado, y todos los hombres y todas las épocas lo confirman. Se llama verdad, pero en cuanto dejamos de informar e intentamos corregir e inventar, no es verdad. Al considerar que personas nos han estimulado y beneficiado, percibiremos la superioridad del principio espontáneo o intuitivo sobre el aritmético o lógico. El primero contiene el segundo, pero virtual y latente. Queremos en todo hombre una buena lógica. No podemos perdonar su ausencia, aunque no deba mencionarse. La lógica es la procesión o despliegue proporcionado de la intuición, pero su virtud opera como método silencioso. En el momento en que aparece como proposiciones y tiene un valor separado, resulta inútil. En la mente de todo hombre permanecen ciertas imágenes, palabras y hechos que pueden imprimir sin esfuerzo, que otros olvidan y que después ilustran para él leyes importantes. Todo nuestro progreso es como un despliegue, como un brote vegetal. Primero tenéis un instinto, luego una opinión, luego un conocimiento, tal como la planta tiene raíz, brote y fruto. Confiad en el instinto hasta el final, aunque no podáis justificarlo. En vano se lo apremia. Confiando en él hasta el final madurará en la verdad y sabréis por qué creéis. Cada mente tiene su propio método. Un hombre verdadero nunca contrae normas universitarias. Lo que habéis reunido de una manera natural sorprende y agrada cuando se produce. No podemos supervisar nuestros mutuos secretos, de ahí que las diferencias entre los hombres en dotación natural sean insignificantes en comparación con la riqueza común. ¿Creéis que el portero y el cocinero no tienen anécdotas, experiencias, maravillas para vosotros? Todos saben tanto como el sabio. Los muros de las mentes rudas están garabateados con hechos, con pensamientos. Un día traerán una linterna y leerán las inscripciones. Todo hombre, en la medida de su ingenio y cultura, ve encenderse su curiosidad respecto a los modos de vivir y pensar de otros hombres, y en especial de aquellas clases cuya mente no ha sido taladrada por la escuela. Esta acción instintiva nunca cesa en una mente saludable, sino que resulta más rica y frecuente en sus informaciones en todos los estados de la cultura. Al final llega la era de la reflexión, cuando no solo observamos, sino que nos molestamos en observar, cuando nos sentamos adrede a considerar una verdad abstracta, cuando mantenemos abierto el ojo de la mente mientras conversamos, mientras leemos, intentamos aprender la ley secreta de cierta clase de hechos. ¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar. Quisiera adoptar la actitud de mirar con los ojos una verdad abstracta y no puedo. Retrocedo y me aparto por este lado y por aquel. Me parece saber lo que quiso decir el que afirmó que ningún hombre podía ver a Dios cara a cara y vivir. Por ejemplo, un hombre explora la base del gobierno civil. Que su mente piense sin respiro, sin descanso en una dirección. De nada le sirve su mejor atención durante largo tiempo. Sin embargo, los pensamientos revolotean ante él. No hacemos sino aprehender, presagiar borrosamente la verdad. Decimos, saldré a caminar y la verdad tendrá forma y claridad para mí.
Allá vamos, pero no podemos descubrirla. Parece como si solo necesitáramos el silencio y la actitud compuesta de la biblioteca para captar el pensamiento. Entramos allí, pero estamos tan cerca de él como al principio. Luego, en un momento, sin aviso, la verdad aparece. Aparece cierta luz errante y es la distinción, el principio que necesitábamos. Pero el oráculo viene porque previamente hemos sitiado el santuario. Parece como si la ley del intelecto se asemejara a esa ley de la naturaleza por la que ahora inspiramos y luego expiramos, por la que el corazón ahora trae y luego expele la sangre, la ley de la ondulación. Así que ahora debéis trabajar con vuestro cerebro. Ahora debéis absteneros de actuar y ver lo que muestra la gran alma. Las intelecciones predican tan legítimamente la inmortalidad del hombre como las voliciones morales. Toda intelección es principalmente prospectiva, su valor presente es el menor. Examinar lo que os agrada en Plutarco, en Shakespeare, en Cervantes. Toda la verdad que un escritor adquiere es una linterna que gira hacia los hechos y pensamientos que ya estaban en su mente, de modo que todas las esteras y basuras esparcidas en su desván se vuelven preciosas. Todo hecho trivial en su biografía privada se convierte en una ilustración de este nuevo principio. Revisita el día y deleita a todos los hombres por su picante y nuevo encanto. Los hombres dicen, ¿de dónde ha sacado esto? Y piensan que había algo divino en su vida, pero no. Ellos tendrían miriadas de hechos tan buenos con tal de sacar una linterna para registrar también sus áticos. Todos somos sabios. Las personas no diferimos en sabiduría, sino en arte. En un club académico conocí a una persona siempre deferente conmigo, quien, viendo mi capricho de escribir, imaginaba que mis experiencias tenían algo superior, mientras yo veía que sus experiencias eran tan buenas como las mías. Dádmelas y las usaré del mismo modo. Él sostenía lo viejo, sostiene lo nuevo. Yo tenía el hábito de hilvanar juntos lo viejo y lo nuevo que él no solía ejercitar. Esto puede aplicarse a los grandes ejemplos. Tal vez si conociéramos a Shakespeare no seríamos conscientes de una excesiva inferioridad, sino de una gran igualdad, aunque él tenía una extraña destreza para usar, calificar sus hechos, de la que nosotros carecemos. A pesar de nuestra absoluta incapacidad para producir algo como Hamlet y Otelo, ved lo perfectamente que recibimos todos este ingenio e inmenso conocimiento de la vida y líquida elocuencia. Si recogéis manzanas al amanecer, o segáis heno, o cultiváis maíz, y luego os retiráis a casa, y cerráis los ojos, y los presionáis con la mano, aún veréis las manzanas colgadas en la luz brillante con las ramas y hojas, o la hierba borlada, o los pendones de maíz durante 5 o 6 horas. Allí quedan las impresiones del órgano retentivo, aunque no lo sepáis. Así queda en la memoria la serie de imágenes naturales que vuestra vida os ha hecho conocer aunque no lo sepáis, y un fulgor de pasión relampaguea en su oscura habitación, y el poder activo capta al instante la imagen idónea como la palabra de su pensamiento momentáneo. Tardamos en descubrir lo ricos que somos. Estamos seguros de que nuestra historia es bastante mansa. No tenemos nada que escribir, nada que inferir, pero nuestros años más sabios regresan a los despreciados recuerdos de la niñez y siempre estamos pescando un artículo maravilloso en esa laguna, hasta que, de pronto, comenzamos a sospechar que la biografía de la persona necia que conocemos no es, en realidad, nada menos que la paráfrasis en miniatura de los 100 volúmenes de la historia universal. En el intelecto constructivo que designamos popularmente con la palabra genio, observamos el mismo equilibrio de dos elementos que en el intelecto receptivo. El intelecto constructivo produce pensamientos, oraciones, poemas, planes, designios, sistemas. Es la generación de la mente, el matrimonio del pensamiento con la naturaleza. Al genio siempre han de ir dos dones, el pensamiento y la publicación. El primero es la revelación, siempre un milagro con el que no pueden familiarizarnos la ocurrencia frecuente o el estudio incesante, sino que siempre deja al investigador estupefacto. Es el advenimiento de la verdad en el mundo, una forma del pensamiento que ahora, por vez primera, irrumpe en el universo, el hijo de una antigua alma eterna, una pieza de genuina e inmesurable grandeza. Parece heredar por el momento todo lo que hasta ahora ha existido y dictarle al nonato. Afecta a todo pensamiento humano y modela a toda institución.
pero para que esté disponible necesita un vehículo o arte con que transmitirse a los hombres. Para ser comunicable debe convertirse en una pintura u objeto sensible. Debemos aprender el lenguaje de los hechos. Las inspiraciones más maravillosas mueren con sus sujetos si no tienen mano para pintarlas a los sentidos. El rayo de luz pasa invisible a través del espacio y solo se ve cuando cae en un objeto. Cuando la energía espiritual se dirige a algo exterior, entonces es un pensamiento. La relación que tenéis con el pensamiento hace primero que vosotros, vuestro valor, aparezcáis ante mí. El genio rico e inventivo del pintor quedará enterrado y perdido a falta de poder para dibujar, y en nuestras horas felices deberíamos ser poetas inagotables con tal de poder pasar del silencio a una rima adecuada. Así como todos los hombres tienen acceso a una verdad primaria, todos tienen algún poder de comunicación en su cabeza, pero solo el artista desciende a la mano. Hay una desigualdad cuyas leyes aún no conocemos entre dos hombres y entre dos momentos del mismo hombre respecto a esta facultad. En las horas corrientes tenemos los mismos hechos que en las poco corrientes o inspiradas, pero estos no se sientan a ser retratados. No están separados sino atrapados en una red. El pensamiento de un genio es espontáneo, pero el pensamiento de la pintura o expresión en la naturaleza más enriquecida o fluida implica una mezcla de voluntad, cierto control sobre los estados espontáneos sin el que ninguna producción es posible. Es una conversión de toda la naturaleza a la retórica del pensamiento bajo la mirada del juicio con un tenaz ejercicio de elección. Sin embargo, el vocabulario imaginativo parece también ser espontáneo. No fluye solo o principalmente de la naturaleza, sino de una fuente más rica. El pintor no ejecuta los grandes trazos por imitación consciente alguna de formas particulares, sino acudiendo al manantial de todas las formas en su mente. ¿Quién es el primer maestro dibujante? Sin instrucciones conocemos muy bien el ideal de la forma humana. Un niño sabe si un brazo o una pierna están distorsionados en una pintura, si la actitud es natural o noble o ruin, aunque nunca le hayan enseñado a dibujar o haya oído conversación alguna al respecto, ni pueda dibujar correctamente un solo rasgo. Una buena forma impresiona gratamente toda mirada mucho antes de que adquiera ciencia alguna sobre el tema, y un rostro hermoso hace palpitar 20 corazones antes de considerar las proporciones mecánicas de los rasgos o la cabeza. Debemos a los sueños cierta luz sobre la fuente de esta destreza porque, tan pronto como dejamos ir a nuestra voluntad y que la sigan estados inconscientes, nos convertimos en hábiles dibujantes. Nos entretenemos con formas maravillosas de hombres, mujeres, animales, jardines, bosques y monstruos. Y el lápiz místico con el que entonces dibujamos no conoce dificultad o inexperiencia, ni magrura o pobreza. Puede diseñar y agrupar bien, su composición está llena de arte, sus colores están bien repartidos y todo el lienzo que pinta es como la vida misma, capaz de conmovernos con el terror, la ternura, el deseo y la pena. Tampoco las copias del artista natural son meras copias, sino que siempre están tocadas y suavizadas por tintes de este dominio ideal. Las condiciones esenciales para una mente constructiva no se combinan tan a menudo como para que una buena oración o verso se mantengan frescos y memorables por largo tiempo. Con todo, cuando escribimos con facilidad y entramos en el aire del pensamiento, parece garantizársenos que nada es más fácil que continuar esta comunicación a placer. Arriba, abajo, alrededor, el reino del pensamiento no tiene recintos, sino que las musas nos hacen libres en su ciudad. Ahora bien, el mundo tiene 1.000.000 de escritores. ¿Podría creerse entonces que el buen pensamiento resulta tan familiar como el aire o el agua, y los dones de cada nueva hora excluirían la última? Sin embargo, podemos contar todos nuestros buenos libros. Es más, recuerdo cualquier verso hermoso durante 20 años. Es cierto que el intelecto discernidor del mundo está siempre muy por delante del creativo, de modo que hay muchos jueces competentes del mejor libro y pocos escritores de los mejores libros. Pero algunas condiciones de la construcción intelectual ocurren rara vez. El intelecto es un todo y exige integridad en cada obra. A ello se resisten por igual la devoción del hombre a un solo pensamiento y su ambición a combinar muchos.
La verdad es nuestro elemento vital, pero si un hombre fija su atención en un solo aspecto de la vida y se dedica solo a él por un tiempo, la verdad se distorsiona y se vuelve falsedad. Algo parecido al aire, que es nuestro elemento natural, y el aliento de nuestra nariz, pero que, dirigido como una corriente al cuerpo por un tiempo, causa un resfriado, fiebre y aún la muerte. Qué cansino resulta el gramático, el frenólogo, el fanático político o religioso, o en efecto cualquier mortal poseído cuyo equilibrio se pierde por la exageración de un solo tópico. Es la locura incipiente. Todo pensamiento también es una prisión. No puedo ver lo que veis porque me arrebata un fuerte viento en una dirección que me saca del aro de vuestro horizonte. ¿Acaso es mejor si el estudiante, para evitar esta ofensa y liberarse a sí mismo, se propone formar un todo mecánico con la historia o la ciencia o la filosofía por la adición numérica de todos los hechos que entran en su visión? El mundo se niega a ser analizado por adición o sustracción. Cuando somos jóvenes, invertimos mucho tiempo y molestias en llenar nuestros cuadernos con definiciones de la religión, el amor, la poesía, la política, el arte, con la esperanza, al cabo de unos pocos años, de tener condensado en nuestra enciclopedia el valor neto de todas las teorías a las que el mundo ha llegado. Año tras año nuestras tablas quedan incompletas, y al fin descubrimos que nuestra curva es una parábola cuyos arcos nunca se encuentran. La integridad del intelecto no se transmite a sus obras por separación ni agregación, sino por una vigilancia que lleva al intelecto en su grandeza y mejor estado a operar en todo momento. Debe tener la misma compleción que la naturaleza. Aunque no hay diligencia que pueda reconstruir el universo en un modelo con la mejor acumulación o disposición de detalles, el mundo reaparece en miniatura en cada acontecimiento, de modo que todas las leyes de la naturaleza pueden leerse en el menor hecho. El intelecto debe tener una perfección semejante en su aprehensión y en sus obras. Por esta razón, la percepción de la identidad es un índice de mercurio a la pericia intelectual. Hablamos con personas realizadas que parecen ser extraños en la naturaleza. La nube, el árbol, el césped, el pájaro no son suyos, no tienen nada suyo. El mundo es solo su alojamiento y su mesa. El poeta, cuyos versos han de ser esféricos y completos, es aquel a quien la naturaleza no puede engañar, por extraña que sea la cara que ponga. Siente una estricta consanguinidad y detecta más semejanza que variedad en todos sus cambios. Nos aguija el deseo de nuevos pensamientos, pero cuando recibimos un pensamiento nuevo, resulta ser solo el viejo con una nueva cara, y aunque nos apropiamos de él, al instante anhelamos otro. No nos enriquecemos realmente. La verdad estaba en nosotros antes de que la reflejaran los objetos naturales, y el genio profundo asignará la semejanza de todas las criaturas a todo producto de su ingenio. Si los poderes constructivos son raros, y a pocos hombres les ha dado ser poetas, sin embargo, todo hombre es un receptor de este descendente Espíritu Santo y puede estudiar bien las leyes de su influjo. La norma completa del deber intelectual es exactamente paralela a la norma del deber moral. Se exige del escolar una abnegación no menos austera que la del santo. Debe adorar la verdad y renunciar por ella a todas las cosas, y elegir la derrota y el dolor, de modo que su tesoro de pensamiento aumente con ello. Dios ofrece a toda mente elegir entre verdad y reposo. Coged lo que queráis, nunca podréis tener ambos. Entre ellos, como un péndulo, oscila el hombre. Aquel en el que predomina el amor al reposo aceptará el primer credo, la primera filosofía, el primer partido político que conozca, probablemente el de su padre. Obtiene descanso, comodidad, reputación, pero se cierra la puerta de la verdad. Aquel en el que predomina el amor a la verdad se mantendrá lejos de todas las amarras y a flote. Se abstendrá de dogmatismo y reconocerá todas las negaciones opuestas entre las que como muros se balancea su ser. Se somete al inconveniente del suspense y la opinión imperfecta, pero es un candidato a la verdad como no lo es otro y respeta la ley suprema de su ser. Debe medir con sus zapatos el círculo de la tierra para descubrir al hombre que puede proporcionarle la verdad. Entonces sabrá que hay algo más sagrado y grande en oír que en hablar. Feliz es el oyente, infeliz el hablante.
Mientras oigo la verdad, me baño en un hermoso elemento y no soy consciente de límite alguno en mi naturaleza. Las sugerencias que oigo y veo se multiplican por 1000. Las aguas de ese gran abismo ingresan y egresan de mi alma. Si hablo de fino, confino y soy menos. Cuando Sócrates habla, Lisis y Menexeno no se avergüenzan por no hablar. También ellos son buenos. De igual modo, Sócrates es deferente con ellos. Los quiere mientras habla. Un hombre sincero y natural contiene y es la misma verdad que articula un hombre elocuente, pero al hombre elocuente, como puede articularla, le parece algo menor residir en ella y se vuelve a aquellos hermosos silenciosos con inclinación y respeto. La sentencia antigua decía: guardemos silencio como los dioses. El silencio es un disolvente que destruye la personalidad y nos da permiso para ser grandes y universales. El progreso de todo hombre se debe a una sucesión de profesores, cada uno de los cuales parece tener en su momento una influencia superlativa, pero que al final cede su lugar a uno nuevo, que lo acepte todo francamente. Jesús dice: dejad padre, madre, casa y tierras, y seguidme. El que deja todo recibe más. Esto es verdad tanto intelectual como moralmente. Toda nueva mente a la que nos aproximamos parece requerir una abdicación de todas nuestras posesiones pasadas y presentes. Una doctrina nueva parece a primera vista una subversión de todas nuestras opiniones, gustos y maneras de vivir. Tal impresión les han causado a muchos jóvenes en este país Swedenborg, Kant, Coleridge, Hegel o Cushing, su intérprete. Tomad agradecidos y de corazón cuanto puedan dar. Agotadlos, luchad con ellos, no los dejéis ir hasta recibir su bendición, y poco tiempo después el desmayo habrá pasado, el exceso de influencia remitirá, y ya no serán un meteoro alarmante, sino una resplandeciente estrella que brilla serenamente en vuestro cielo y mezcla su luz con todo vuestro día. Quien se entrega sin reservas a lo que atrae porque es suyo, rechaza lo que no le atrae, cualquiera que sea la fama y autoridad asociada a ello, porque no es suyo. La entera confianza en sí mismo pertenece al intelecto. Un alma es un contrapeso de todas las almas, como una columna capilar de agua es un equilibrio para el mar. Debe tratar las cosas, los libros y el genio soberano como a sí mismo, también un soberano. Aunque Esquilo sea el hombre por el que se le tiene, aún no ha hecho su trabajo tras haber educado a los maestros de Europa durante miles de años. Ha de consentir en ser un maestro del deleite también para mí. Si no puede hacerlo, toda su fama no le valdrá de nada conmigo. Sería un necio por no sacrificar a 1000 esquilos a mi integridad intelectual. Adoptad especialmente la misma postura respecto a la verdad abstracta, la ciencia de la mente. Los Bacon, Spinoza, Kant o quien quiera que os proponga una filosofía de la mente serán solo un traductor más o menos torpe de cosas en vuestra conciencia, las cuales también tenéis vuestra manera de ver, tal vez de denominar. Decid, pues, en lugar de meditar tímidamente sobre ese oscuro sentido, que aquel no ha logrado devolveros vuestra conciencia, no lo ha logrado, que otro lo intente. Si Platón no puede, tal vez lo haga Spinoza. Si Spinoza no puede, tal vez Kant. En cualquier caso, cuando al final lo logre, descubriréis que el escritor no os restituye a un estado recóndito, sino sencillo, natural, común. Acabemos con esta didáctica. Aunque el tema lo provoque, no hablaré de la cuestión abierta entre la verdad y el amor. No presumiré de interferir en la vieja política de los cielos. El querubín sabe más, el serafín ama más. Los dioses resolverán sus propias peleas. No puedo recitar leyes del intelecto ni siquiera toscamente sin recordar esa clase alta y secuestrada de sus profetas y oráculos, el sumo sacerdocio de la razón pura, los trimegisti, los expositores de los principios del pensamiento de una a otra época. Cuando en largos intervalos volvemos sobre sus abstrusas páginas, resulta maravilloso el aire grande y tranquilo de estos escasos grandes señores espirituales que han caminado por el mundo, los de la religión antigua, entregados a un culto que hace parecer las cosas santas del cristianismo chabacanas y populares,
porque la persuasión está en el alma, pero la necesidad está en el intelecto. Este grupo de próceres, Hermes, Heráclito, Empédocles, Plotino, Olimpiodoro, Proclo, Cinesio y los demás, tienen algo tan vasto en su lógica, tan primario en su pensar, que parece anteceder a todas las distinciones ordinarias de la retórica y literatura, y ser a la vez poesía, y música, y danza, y astronomía, y matemáticas. Estoy presente en la siembra de la semilla del mundo. Con una geometría de rayos solares, el alma pone los cimientos de la naturaleza. Su alcance y aplicabilidad demuestra la verdad y grandeza de su pensamiento, porque domina toda la agenda e inventario de las cosas para su ilustración. Pero lo que señala su elevación y aún resulta cómico para nosotros es la serenidad inocente con la que estos infantiles Júpiteres se sientan en las nubes y de época en época charlan entre sí y con ningún contemporáneo. Suponiendo que su discurso es inteligible y lo más natural del mundo, añaden una tesis a otra sin prestar un momento de atención al asombro universal de la raza humana a sus pies, que no comprende su argumento más sencillo, ni se ablandan hasta el punto de insertar una oración popular o explicativa, ni muestran el menor disgusto o petulancia por la torpeza de su admirado auditorio. Los ángeles están tan enamorados del lenguaje que se habla en el cielo que no deformarán sus labios con el silbido y dialectos inarmónicos de los hombres, sino que hablarán el suyo propio, aunque no haya nadie que los entienda.